La historia de Atlético Nacional inicia con su fundación en 1936 bajo el nombre del Unión Fútbol Club, pero fue hasta 1941 cuando el club entró en la segunda categoría de la Liga Antioqueña, gracias a Miguel Ortiz Tobón, quien los vio jugar y quedó sorprendido con su estilo de juego. Y no estaba equivocado, ya que un año después, en 1943, el Unión logró el ascenso a la primera categoría de fútbol antioqueño. En ese mismo año, el Unión y el Indulán se fusionaron para crear el Unión Indulán Fútbol Club. Los partidos principalmente se jugaban en el campo de fútbol Hipódromo Los Libertadores, ubicado en lo que hoy es el barrio San Joaquín, ya que Medellín carecía de un estadio propio en ese momento. Aquí saltamos varios años después. En 1947, Alberto Lopera, expresidente de la Liga Antioqueña, crea un nuevo club llamado el Club Atlético Municipal de Medellín. Este nuevo club se fundó bajo la política de apoyar el deportista local. Esto se reflejó en la filosofía de solo jugadores colombianos que duró por tantos años en el equipo verdolaga. Debido a que este nuevo equipo no tenía jugadores propios, el Club Atlético Municipal incorporó la plantilla del Unión Fútbol Club y adquirió su lugar en la primera categoría del fútbol antioqueño. También adoptaron su uniforme, que en ese momento era camiseta verde con pantaloneta roja. En su único campeonato de primera categoría de fútbol antioqueño, Atlético Municipal terminó en cuarto lugar a solo 9 puntos del campeón, que en ese momento fue Huracán. Y en este punto llegamos a un momento histórico en el fútbol colombiano, ya que el 26 de junio de 1948 se funda la DIMAYOR en Barranquilla, con el objetivo de organizar el fútbol profesional colombiano. En la primera reunión del consejo directivo de la DIMAYOR se eligieron los 10 primeros equipos que representarían el campeonato colombiano de fútbol. En ese momento la ciudad de Medellín aportaba 4 equipos en su liga local, que era el Municipal, Medellín, Huracán y el Victoria. Se decidió solamente aceptar al Municipal y al Medellín en el campeonato, lo que se consideró un logro importante para el fútbol antioqueño. Esa decisión implicaba el abandono de la Liga Antioqueña de Fútbol por parte de estos dos equipos para centrarse en el primer campeonato profesional del fútbol colombiano. El 15 de agosto de ese mismo año, a las 11 de la mañana, el Club Atlético Municipal de Medellín jugó su primer partido como profesional en Colombia y el primer partido de todo el fútbol profesional colombiano. El partido se llevó a cabo contra la Universidad Nacional de Bogotá en el Hipódromo Estadio San Fernando de Itagüí. Rafael Serna anotó el primer gol del campeonato y el primer gol de todo el fútbol colombiano de penal a los 15 minutos del primer tiempo. El partido finalizó 2-0 a favor del Municipal, con el segundo gol marcado por el Pájaro Rodríguez a los 38 minutos. En ese primer torneo, el Atlético Municipal termina sexto con 18 unidades. La política de solo jugadores colombianos en el equipo no traía buenos resultados, debido a que todos los demás equipos del fútbol colombiano se reforzaban con jugadores de alto nivel y de alto renombre en el fútbol mundial. Esto provocó que la taquilla en los partidos del Atlético Municipal fuera baja y el club entrara en crisis económica. Entraba la década de los 50 y en esta década dejábamos de llamar al equipo Atlético Municipal y pasaría a llamarse, como su nombre actual, Atlético Nacional. Esto debido a que en este mismo año la empresa Fabricato, una de las principales empresas textiles de Medellín, se vinculó comprando la mayoría de sus acciones, y tras comprobar que todos los jugadores en la nómina eran colombianos, decidió cambiar el nombre al equipo por Atlético Nacional, haciendo referencia a que todos los jugadores eran nacionales. En marzo de 1953, la ciudad de Medellín inauguraba por fin el estadio Atanasio Girardot, que en ese momento tenía una capacidad para 33.000 espectadores. En este momento, el otro equipo de la ciudad de Medellín, el Independiente Medellín, no pudo participar de la inauguración del estadio, ya que había desaparecido debido a problemas económicos. En ese mismo año, 1953, se rompería por primera vez la política de solo jugadores colombianos en el equipo y llegaría el primer refuerzo extranjero, que sería el argentino Atilio Miotti. Aunque las modificaciones de la política del club no fueron aceptadas por los hinchas, los resultados en la liga mejoraron notablemente con la llegada de los jugadores extranjeros. Al año siguiente, 1954, el fútbol colombiano daría otro paso gigantesco, con el pacto entre la DIMAYOR y la FIFA para legalizar los fichajes de jugadores extranjeros en el fútbol colombiano. Esto provocó que la mayoría de equipos del fútbol colombiano tuvieran problemas con sus jugadores extranjeros y tuvieran que devolverlos a sus clubes de origen. En ese momento, Atlético Nacional fue uno de los primeros equipos que logró legalizar su situación en el fútbol colombiano, debido a la gran base sólida de jugadores nacionales en el equipo. Toda esta situación de los equipos colombianos y de todos los jugadores partiendo hacia sus equipos de origen ocasionó que en 1954 Nacional se alzara con la primera estrella de fútbol colombiano en toda su historia. Esta primera estrella de Atlético Nacional tuvo un sabor especial debido
debido a que por primera vez logró ganar el Clásico Paisa por 1-0 frente a Independiente Medellín, y esta victoria fue la que le permitió alzarse por primera vez con el campeonato colombiano. En el siguiente campeonato, el Independiente Medellín se vengaría de Nacional, ya que ganaría el torneo y dejaría a Nacional como subcampeón en esa temporada. A principios de 1958 se había confirmado la desaparición de Independiente Medellín, y Atlético Nacional hacía un comunicado muy parecido, haciendo declaraciones que informaban que solo podría renovarle el contrato a 5 jugadores, dejando el resto en libertad de escoger el equipo en que quisieran jugar. Pero gracias a un pacto entre la DIMAYOR, los jugadores y los aficionados, lograron mantener la ficha de Nacional en el torneo local gracias al aporte de los hinchas y a un trato que se basó en que con las mismas taquillas del estadio iban a pagarles el sueldo a los jugadores y a pagar el mantenimiento del mismo. Todo esto hizo que Nacional volviera a tener en su nómina solo jugadores colombianos, tal y como en sus inicios. En 1959 Nacional le propinó una goleada histórica a su rival de patio, el Independiente Medellín, quien había reaparecido ese mismo año por un marcador total de 7-2, lo que constituye la mayor goleada en la historia de los clásicos regionales antioqueños. La década de los 60 no comenzaría bien para Atlético Nacional, debido a que el equipo en ese mismo año desaparecería finalmente y su plaza fue cedida al naciente Once Caldas. Para recuperar el equipo, ese mismo año fueron liquidadas todas sus acciones y fueron compradas por otra empresa bajo el mismo nombre, lo que viene a llamarse una fusión impropia. Esto le permitió que fueran inscritos al torneo del siguiente año. Después de varias temporadas para el olvido, saltamos directamente a la década de los 70, en la cual Atlético Nacional empezó a escribir su historia como un grande del fútbol colombiano. A partir de 1971, Nacional ha participado prácticamente en todos los cuadrangulares finales y ha peleado el título de fútbol colombiano. Todo esto daría frutos en 1973, cuando Nacional se alzaría con su segundo título de fútbol profesional colombiano. En 1976 se confirma la llegada del técnico argentino Osvaldo Zubeldia, quien llegaba con un gran palmarés del fútbol internacional. La política de este técnico era darle la oportunidad a jugadores que demostraran condiciones tanto fuera del campo como dentro de él. De la mano de Zubeldia surgieron grandes jugadores como Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, Víctor Luna, Norberto Pelufo, Gabriel Jaime Gómez, entre muchos otros. De la mano del técnico argentino se ganó la tercera y cuarta estrella en 1976 y 1981 respectivamente. El 17 de enero de 1982, Osvaldo Zubeldia muere a causa de un infarto. En 1983 Nacional tendría un cambio significativo con un nuevo dueño y nueva gerencia, quienes lideraron un cambio estructural destinado a fortalecer las divisiones inferiores del equipo. Esto causaría que el 6 de abril de este mismo año se fundara la Escuela de Fútbol Nacional, dirigida por Francisco Maturana. En 1987 nuevamente Atlético Nacional tomaría la decisión de solo contratar jugadores nacionales. Para esta gran tarea se le dio la dirección del equipo a Francisco Maturana, quien conocía de primera mano las divisiones inferiores del equipo y marcó una época de puros criollos en Atlético Nacional enfocados en el talento local. En 1989 llegaría el primer título internacional para Atlético Nacional, que sería la Copa Libertadores, y aunque en sus 5 participaciones anteriores no logró avanzar de fase de grupos, en 1989 logró llegar a la final contra Olimpia de Paraguay. El partido de ida lo ganó Olimpia 2-0 y el partido de vuelta se jugó en Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín, debido a que en ese momento el Atanasio Girardot no contaba con la capacidad mínima requerida por la Conmebol, que era de 50.000 espectadores. El juego terminó 2-0 a favor de Atlético Nacional, lo que lo llevó a la definición por penales, donde Nacional ganaría 5-4 con una destacada actuación del portero Reneguita, quien detuvo varios cobros del equipo paraguayo. De esta manera Nacional logró consagrarse con su primer título internacional. Esta victoria le daría la capacidad a Nacional de disputar su segundo título internacional al año siguiente, la Copa Interamericana, quien se jugaba contra el campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF. En 1990 en Medellín, Nacional se enfrentó contra Pumas del fútbol mexicano para disputar este torneo. El Atlético Nacional ganó 2-0 y 7 días después, en el partido de vuelta en Ciudad de México, Nacional triunfó nuevamente. Esto daría un global de 6-2 en el marcador final y Nacional alzaría su segundo título internacional. En 1991 Nacional ganaría su quinta estrella y sería el primer equipo de fútbol colombiano en hacerlo con una nómina de solo jugadores nacionales. Lo mismo ocurriría en 1994, ganando su sexta estrella y por segunda vez con solo jugadores nacionales. En 1995 Nacional fue subcampeón de Copa Libertadores. En ese año, Gremio, quien ganó la final de la Copa Libertadores frente a Nacional, se negaría a jugar la Copa Interamericana, dándole la oportunidad a Nacional de pelear por su tercer título internacional. Nacional se enfrentaría a Deportivo Saprissa en un único partido en Costa Rica, donde Nacional ganaría 3-2 y alzaría su tercer título internacional. En 1998 Nacional ganaría su cuarto
cuarto título internacional, la Copa Merconorte, frente a Deportivo Cali, y en 1999 su séptima estrella del campeonato local, nuevamente frente a Deportivo Cali. Y este título le quedó gustando a Nacional debido a que en el año 2000 se coronó nuevamente campeón de Copa Merconorte, esta vez contra Millonarios, lo que se traduciría en su quinto título internacional. En 2002 Nacional fue subcampeón de Copa Suramericana en su primera edición. En el torneo finalización de 2004 Nacional puso fin a su periodo de enfocarse en solo jugadores colombianos. En el 2005 Nacional ganaría su octava estrella frente a Santa Fe en el torneo Apertura, y en 2007 Nacional ganaría tanto el torneo Apertura como el Clausura, alzándose con su novena y décima estrella y ganando el bicampeonato por primera vez en su historia. En el torneo Apertura de 2009 Nacional haría su peor torneo de toda su historia, quedando penúltimo con 16 puntos y siendo eliminado tempranamente de los cuadrangulares. Después de varios años de fracaso en el torneo finalización de 2010, Atlético Nacional experimentó un cambio en su ambiente. El 20 de diciembre de 2010 y el 5 de enero de 2011 los seguidores del equipo realizaron marchas pacíficas en la sede del club para pedir lo que ellos llamaban un renacimiento del equipo y la salida de jugadores y directivos. Como resultado de esto, 18 jugadores que estaban a préstamo en otros clubes y pertenecían a Nacional fueron liberados, y el equipo contrató a uno de sus ex entrenadores, Santiago Escobar. También se realizaron nuevas incorporaciones ese año como Giovanni Rechea, Dani Aguilar, Edgar Zapata, John Valencia y Magnelli Torres. Además, ese año regresó Carlos Rentería, se formó una plantilla de 25 jugadores junto con 25 juveniles, tal y como lo exigía la DIMAYOR. Esto sirvió para que Nacional gane su estrella número 11 en el torneo Apertura de 2011. En el 2012 se llevó a cabo la primera edición de la Superliga Colombiana, quien enfrentó a Atlético Nacional, campeón de la Apertura 2011, junto al Junior de Barranquilla, campeón del finalización de ese mismo año. En el partido Nacional ganó 3-1 como visitante, y en el partido de vuelta Nacional goleó a Junior 3-0 con goles de Jefferson Duque y John Pajoy en 2 ocasiones, lo que le dio a Juan Carlos Osorio su primer título oficial como entrenador de Nacional, y a Nacional la primera Superliga colombiana en su primera edición. En ese mismo año 2012 Nacional se consagró por primera vez como ganador de la Copa Colombia, y un año después la volvería a ganar, proclamándose como bicampeón del título. El 2013 fue un año de excelentes resultados para Nacional en el torneo local, ya que ganó tanto la Apertura como el Clausura de ese año, alzando su título número 12 y 13, y alzaría el tricampeonato ganando también el torneo Apertura 2014, su 14ª estrella. Pero esto no quedaría aquí. En 2015 Nacional ganaría el torneo finalización, que sería su 15ª estrella, y en 2016 llegaría a su segunda Copa Libertadores, y por tercera vez ganador de la Copa Colombia, y por segunda vez ganador de la Superliga Colombiana. Todo esto hizo que Nacional se alzara como el mejor equipo del mundo, quedando por encima de los mejores clubes europeos en ese año. 2017 no se quedaría atrás, ya que Nacional ganaría la Recopa Suramericana, lo que significaría su séptimo título internacional, en una final con un contenido muy emotivo, ya que Nacional se enfrentó como campeón de la Libertadores a Chapecoense, al que le había cedido el título de la Suramericana tras el accidente aéreo ocurrido en 2016. Ese mismo año ganaría su 16ª estrella, que sería en el Apertura 2017. En 2018 vuelve a ganar la Copa Colombia y nuevamente la ganaría en el 2021 tras una pésima actuación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde quedaría eliminado en la primera fase. Llegando un poco más a la actualidad, Nacional ganó la Apertura 2022 y en 2023 ganaría la Superliga Colombiana. En total Nacional tiene 17 ligas colombianas, 5 Copas Colombia, 3 Superligas colombianas, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Interamericanas, 2 Copas Merconorte y una Recopa Suramericana, haciéndolo el club más grande de toda la historia de Colombia a nivel de títulos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta, y déjame ideas en los comentarios para los próximos videos. Que tengas un excelente día, nos vemos en la próxima.